Hola chicos, ¿me escuchan? Buena tarde. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, maestro. ¿Cómo se encuentra? Hola, 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 buena tarde. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Ah, ya. Sí, señor. Claro y fuerte. Listo, listo, gracias. Es que estoy aquí ordenando esto. Esto me vuelve un... Gracias. Bueno. A ver. Bueno, chicos, pues muy buenas noches a todos los que se encuentran. Voy a... ¿A qué? Yo les había informado el fin de semana que iba a subir una actividad. No obstante, pues no la subí para que ustedes también pudieran alimentarse de el diálogo, el ejercicio que vamos a hacer hoy, ¿sí? Y posterior a eso, pienso subir la actividad en un foro. Creo que la plataforma, aunque no la maneje muy bien, pero de todos modos creo que nos permite hacer como un foro, ¿verdad? Entonces, en ese foro, pues seguiré las indicaciones que ya les presenté exactamente a partir de un pequeño texto de Estanislao Zuleta. Y pues a partir de allí haré 5 preguntas muy sencillas, para que ustedes puedan participar en ese foro, contestarlas y bueno, ir avanzando de acuerdo a las actividades que tenemos trazadas. ¿Cuántos estamos ya? 16 personas. ¿Ustedes son 20? ¿Sí? ¿En el curso? 24. 24, o sea que nos falta todavía 8 personas, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan que alcanzamos a trabajar la clase anterior? ¿El encuentro del fin de semana? Profe, pues estamos hablando más que todo de los tipos de comunicación, del lenguaje. Listo. ¿Qué más? ¿Qué otras ideas? ¿De qué más hablamos? Daniela, hola Daniela Muñoz. ¿De qué más hablamos, chicos? De la importancia de la comunicación a organizaciones, profe. Importancia de la comunicación. Bueno, La importancia de saber leer y escribir, profe. la importancia de la lectura y la escritura. Listo. Voy a compartirles aquí una presentación. ¿Esta ya se las había mostrado? ¿No? Sí, señor. Sí, señor. ¿Esta ya? ¿Ya la habíamos abordado toda? No, creo que no la terminamos. No, no la terminamos, profe. Ahora terminamos. Listo. Listo. Bueno, ya les había informado entonces que esto hace parte de un texto que se titula así, ¿Por qué leer y escribir? Es este, creo que ya se los había mostrado. También les había referenciado que allí hay otros textos también chéveres, ¿sí? Bueno, ahí yo de todos modos hoy
esta noche o mañana subiré las actividades y esta lectura por si les interesa, que creo que les puede interesar. Entonces, mm, dentro de esto, pues ahí está la presentación de Francisco Cajiao, ¿no? Y en esta presentación de Cajiao, pues hay unas ideas que me parecen chéveres, ¿no? Chéveres compartirles. La primera de ellas es entender el ejercicio de la lectura, digamos, como un estadio, como un escenario, un estadio base de diferentes procesos semiótico-discursivos, ¿sí? Y digo semiótico-discursivos porque corresponde, digamos, al ejercicio del lenguaje, pero el ejercicio también de lo que significa el acto comunicativo y el acto también de lectura de lo que es el cuerpo, ¿no? Y también entender ese acto, específicamente el acto de leer, mmm, como un estadio que va mucho más allá de lo que probablemente ustedes, nosotros y muchísimas generaciones eh, recibieron, y es que creían que leer era aprenderse pues el abecedario, ¿sí? Creían que saber leer estaba solamente inscrito en una eficiencia pues de palabras, por decirlo de alguna forma, de letras, de acumulación de letras, y se había perdido esa otra noción, se había perdido esa otra noción de entender también la lectura como una capacidad de poder pensar y de poder relacionarse con el mundo, ¿no? Yo les decía, nosotros también, además de leer, pues los libros que tenemos, que están allí inscritos con una información, con unos datos, con unos análisis, interpretaciones, con una visión, con una mirada. La lectura también, nosotros también hacemos lectura del mundo, ¿no? Constantemente estamos leyendo lo que está pasando. Probablemente ustedes también tendrán una lectura de lo que significa, ha significado y se mantiene la realidad de nuestro país, ¿no? ¿Qué lectura podemos nosotros sacar de la muerte de un sinnúmero de manifestantes? ¿Qué lectura nosotros podemos tener, por ejemplo, de que la mayoría de los muertos, de los asesinados, son jóvenes? Eso también nos permite leer algo, ¿no? Que nos permite también leer ciertos discursos en donde le dan más prevalencia a un carro, a unos vidrios, a unas entidades financieras, a unos locales, le dan mayor relevancia a eso que a la vida, ¿no? ¿Qué lectura nosotros podemos tener, por ejemplo, de cierto sector en Cali en donde se confabula con, con estas instituciones que deben protegernos y bueno, salen allí unos sujetos civiles armados cuando nos dicen que el único que tiene el monopolio de la fuerza y de las armas son las instituciones, pero salen personas, por ejemplo, a accionar creyendo que porque ponen un palo, porque bloquean, entonces pues hay que darles, como se dice popularmente, plomo, ¿no? Eso también nos permite leer, si leemos esa circunstancia. ¿Cómo leemos que esta noche probablemente maten a más personas? ¿Cómo leemos la situación además también social, ¿no? ¿Cómo leemos la situación de nuestro país que se enfrenta a una realidad económica muy compleja, muy compleja, ¿sí? Cómo leemos también el accionar político de aquellos que dicen representarnos, ¿no? Eso también, cómo se lee. Y a partir de esa ejemplificación que les menciono, pues que corresponde también entender que ese ejercicio de lectura entonces no se inscribe exclusivamente en descifrar algún abecedario, no se inscribe exclusivamente de leer de izquierda a derecha, ¿sí? Sino que también se inscribe en la posibilidad de leer el mundo, ¿no? Hay una metáfora muy chévere de Paul Ricoeur en un texto que se titula Sí mismo como otro,
Y él dice que nosotros podemos entender el mundo como un texto, ¿no? Y el texto, digamos que está allí para la lectura. Por lo tanto, hay un texto que está inscrito también en el mundo, ¿no? Y que nosotros podemos leerlo. Eso es, digamos, una de las ideas que me parecen interesantes, en el texto de Cajiao. Pero también hay otras ideas, como por ejemplo, bueno, y, y, y qué podemos entender, digamos, también por la lectura de libros, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué significa un libro? ¿Qué podemos nosotros decir como un libro? ¿Qué idea tenemos en nuestra cabecita de qué es un libro? Probablemente alguien diría, un libro es esto, ¿no? Lo que tiene en la mano el profesor. Pero para estos autores, digamos, el concepto del libro no se queda exclusivamente en la semantización de la palabra, sino que también el libro, digamos, es un artefacto, como lo plantearía Walter Ong. Es un artefacto, ¿no? Y ese artefacto nos permite posibilidades de múltiples sentidos o de múltiples significaciones. Nos permite también construcciones de mundo. Si la memoria no me falla, McLuhan en La Galaxia Gutenberg decía, por ejemplo, que un libro es la extensión del ojo, ¿sí? Es la extensión del ojo. Pues porque allí hay una visión, ¿no? Digamos, hay una visión ubicada dentro del texto. Podríamos nosotros también complementarla, digamos, pues con todas las discusiones que hay al respecto, pero podríamos nosotros decir que un libro también es como la extensión del pensamiento, ¿no? Lo importante del libro es que nos permita acercarnos hacia los estadios de lectura, ¿sí? Estadios de lectura que deben ocupar espacios en nuestra vida y que además debe entenderse ese espacio como un espacio que nos alimente, ¿sí? Dirán ustedes pues que eso suena idílico, ¿sí? Pero de todos modos sí es fundamental que nosotros podamos entender que allí hay unos planes de ocupación y que definitivamente nos permite la lectura encontrarnos con la memoria, encontrarnos con estadios de ensoñación, encontrarnos con estadios de mundos posibles, diría Jerome Brunner, ¿no? Y entender la lectura no como una obligación, no como el estadio pues de, de sometimiento, pero eso sí, sin desconocer un poco a la idea de Estanislao Zuleta en el texto del Elogio a la dificultad, y es entender la lectura también como un estadio de trabajo, ¿no? Y eso requiere también, digamos, trabajo y, mm, digamos, una posibilidad de encuentro, un encuentro que es doloroso, pero no es el dolor, pues, del golpe, sino que es doloroso porque requiere de un esfuerzo, ¿no? La idea de la lectura como trabajo no está en el reloj de la dificultad, sino en el texto sobre la lectura que ustedes van a realizar bueno, van a resolver, digamos, las 5 preguntas que les he mencionado. Eso es importante, insisto en esta idea, la idea de la lectura como memoria, como ensoñación, como posibilidad de mundos posibles o la construcción de mundos posibles, ¿sí? Y una lectura que nos permita también encuentros. Celso Román, un escritor colombiano, decía recientemente en una entrevista que le realizaban en una emisora boyacense, le preguntaban que, bueno, que digamos la importancia de la lectura y él, de todo lo que decía, yo rescataba algunas ideas o se me quedaron algunas ideas y que creo importante por ejemplo, la de es necesario ir construyendo con nuestros chicos, con nuestro alrededor, unos hábitos de lectura, ¿no? Y él hasta ponía tiempos. Él decía, mire, para construir un hábito de lectura, nosotros debemos estar expuestos a más de 120, mínimo 120 horas. Entonces,
Pues yo no sé si realmente después de 120 horas, pues usted tenga un hábito, pero definitivamente sí es necesario que podamos entender la lectura con espacios, con ocupar espacio dentro de nuestra vida, así como se ocupan espacios para dañarnos la cabeza con un sinnúmero de novelas y vainas de esas que emiten la televisión, pues así como sacamos ese espacio, también debemos sacar un espacio que ocupe nuestros ratos para poder volver hacia las voces de otro sujeto desde el escenario de la lectura, ¿no? Bueno, aquí hay otras ideas que nos permiten también identificar ese concepto de texto. A mí me interesa entender el texto como lo ubica Roland Barthes, o Roland Barthes, un crítico literario del siglo XX, francés, en una compilación, bueno, en un texto que se titula El susurro del lenguaje, y dentro de ese libro hay un capítulo que se denomina de la obra al texto. Y él plantea, digamos, el concepto de texto como una posibilidad, dice, de múltiple significación, el texto más allá de las palabras o del contenido, pues, que encuentra uno, sino que entendamos el texto como otras representaciones, otras miradas, otras ideas. Y eso es como un contenido, dice él, como un contenido casi interminable, ¿no? Y eso, de cierto modo, por no decir que completamente es cierto, porque si nosotros entendemos el texto como una extensión de significados, estamos diciendo que definitivamente el texto nos va a permitir encontrarnos cada vez que nos topamos con él, de encontrarnos con múltiples significados y con posibilidades de construcción de sentido, ¿no? Insisto, el libro como un artefacto y el texto como elemento dentro de ese artefacto. Ahora, dentro de la crítica que sigue mencionando Francisco Cajiao, sobre todo, digamos, una crítica hacia el estadio educativo, pues nos menciona que el niño no es que llegue pues como una tabla rasa, diría a lo del título de Steven Pinker, ¿no? La tabla rasa. No es que lleguemos como una tabla rasa, no es que lleguemos, digamos, como una hoja en blanco y que en el colegio nos impriman, sino que ya el niño llega con ciertas relaciones que ha podido consumir o que se ha podido encontrar con sus congéneres, ¿no? Con sus demás personas, inicialmente con la familia, ¿no? Y que eso le permite también mm, identificarse como un sujeto, ¿sí? O bueno, al menos identificarse, digamos, como una persona que ya tiene ciertas ideas, ¿sí? No muy elaboradas, pero sí ya inmersas, ya han ingresado. Los niños probablemente no adquieran al momento de nacer toda digamos, el andamiaje de lo que es el aparato gramatical, ¿sí? Pero de todos modos ellos ya, digamos, leen ciertas circunstancias, ¿no? Mm, Por ejemplo, cuando quieren algo, lo señalan o simplemente van hacia ti, te cogen de la mano, te llevan hacia lo que quieren, ¿sí? O sea, ya ellos han leído, eso es un poder de abstracción muy interesante, ¿no? Cuando el niño va y lo toma de la mano y lo lleva hacia el lugar y le señala, él ya comprende, digamos, la fuerza que tiene él o que tiene ella para poder dirigir la atención de una persona. Él no puede hablar, ¿sí? Pensemos que no puede hablar, pensemos en que no puede alcanzar además el objeto, ¿sí? Pero a pesar de las limitaciones, a pesar de esas limitaciones, eh, tiene la posibilidad de extenderlo hacia otras personas y que le puedan bajar o alcanzar eso que allí desea. Ya lo que ha hecho es leer una circunstancia, leer un contexto, leer la situación y una situación que está en donde están inmersas su familia, por ejemplo, en este caso.
Aquí hay, bueno, aquí trae a colación Francisco Cajiao lo que nosotros, digamos, las lecturas que también nosotros vamos inscribiendo, ¿no? A él le domina eso como textos lacónicos, ¿no? Digamos, estos pequeños textos que nosotros vamos ingresando y que inmediatamente tienen una referencia, ¿no? Que inmediatamente tienen una condición especial, un contenido especial. No necesitamos de hablar de arroz cuando nos hablan de roa, no necesitamos de hablar, de mencionar avena cuando nos hablan de quaker, no necesitamos de hablar de jabón cuando nos hablan de rey, ¿no? Y bueno, digamos, son conceptos que nosotros también de manera concreta y concisa vamos ingresando, interviniendo, y que eso nos permite también una utilidad dentro del proceso comunicativo o dentro del proceso lector también de la vida, ¿no? Eh, el ejemplo más concreto es el ejemplo de la Coca-Cola, ¿no? Y no es que le haga apología, por el contrario digo que por favor no consuman eso. Pero, pero la Coca-Cola tiene, digamos, no solamente la palabra, ¿sí? Coca-Cola, sino que tiene un valor, digamos, un poder universal que esté donde esté, con el idioma en que esté impreso, eh, tiene siempre, digamos, unos valores que nos permitan, como texto lacónico, que nos permitan una eficacia dentro de ese acto, ¿no? El color, el nombre, ¿sí? Y eso también nosotros lo vamos ingresando, ¿sí? Eso también nosotros lo vamos identificando, ¿no? Y por lo tanto tenemos la posibilidad, por ejemplo, de leer esas imágenes, ¿no? Mi hija de 3 años, por ejemplo, no me recibe, así quiera yo pasarle un chocolate pequeño o pasarle, digamos, un objeto parecido, ella no me recibe si no es el que ella ya ha interiorizado como texto lacónico, ¿sí? Por ejemplo, ahora que, que llegaba mi esposa, pensaba en el huevito Kinder Sorpresa, ¿no? Y está el Kinder Sorpresa, sí, está el Kinder Sorpresa. Y sé que pues existen otras marcas que tratan de imitar el huevito, ¿sí? El huevito de chocolate. Pero mi hija ya identificó ese texto, ¿sí? Y yo he tratado, muchas veces uno va a la tienda, ¿no? Y el supermercado y no está, pero está el otro, ¿sí? O un producto parecido, ¿sí? Y una vez se lo traje y ella no me lo recibió. Me dijo, ese no es el que ya interiorizó, ¿no? Y ella tiene, sí, escaso 3 años, ¿sí? Y me impresiona que pueda ya tener ese poder, no tanto de memoria, sino ese poder de leer, ¿no? De leer. Insisto, no es necesario pues leerse un libro, sino de leer ciertas realidades, como por ejemplo a través de estos textos lacónicos, ¿no? Leer definitivamente es una forma que nosotros debemos convertirla en un hábito, ¿sí? Y esa forma de convertirla en hábito nos permite, dice este autor, sentirnos habitados, ¿no? ¿Y por qué habitados? Porque tenemos la posibilidad de la réplica, de la resonancia de otras ideas, de otras palabras, de otras miradas, de otras sociedades, de otras culturas, ¿sí? Nos permiten pues también entrar en diálogo, ¿no? En diálogo con otras condiciones, con otros deseos, con otras posibilidades. Por eso es tan importante que se hable de ese escenario, de esas posibilidades de ensoñación, ¿no? El sueño no es pues para estar en cama toda hora. El sueño es la posibilidad que nosotros tengamos ciertos escenarios de proyección en nuestra cotidianidad, en nuestra vida, ¿no? Yo me imagino que ustedes como futuros profesionales,
pues están leyendo también un futuro, están leyendo, digamos, una realidad, están tratando de habitarse una realidad, de construirse una realidad, ¿sí? Y que esa realidad, esa lectura de otras realidades también nos permita plantear un avance para nuestra sociedad. Yo, el tiempo que estuve viviendo en el Caquetá, Florencia, de la posibilidad que tuve también de recorrer y conocer casi todos los municipios del Caquetá, yo muchas veces me preguntaba, oiga, ¿qué tanta falta le hace que sus gobernantes, que sus habitantes se leyeran, digamos, bajo otras posibilidades, ¿sí? Y cuando me digo que se leyeran en otras posibilidades, por ejemplo, es cómo es posible que si uno revisa los últimos planes de desarrollo departamentales desde Víctor Isidro hasta el de ahora, encuentra unos datos que son preocupantes, ¿no? Un dato que yo encontraba con el plan de desarrollo de Víctor Isidro y que luego también encontré casi que copiado, fusilado en cada uno de ellos, es que del 100% de los jóvenes, ojo, este dato, del 100% de los jóvenes en el Caquetá, ¿sí? El 66% no está haciendo nada. Ese es el dato que da un plan de desarrollo departamental. Ustedes pueden verlo, pueden consultarlo y me pueden contradecir, ¿sí? Ese dato que estoy dando. Ahora, yo me imagino que ese dato se ha duplicado. ¿Por qué? Bueno, hace menos de un mes el DANE dijo que pasamos de 2 millones a 7 millones de pobres. Yo no le creo mucho al DANE, pero que me dé ese dato es terrible. Es decir, que no estamos por 7 millones, estamos por mucha población más, ¿sí? Y la idea de podernos leer ese mundo, leernos el mundo y habitarnos, es leernos esas realidades. A nosotros, ¿quién nos gobierna como para poder tener a la población juvenil así de desamparada? ¿Sí? ¿Sí? Botada, perdóname la palabra, hacia nada, ¿no? Y a merced también de otras realidades. Y a eso también encontraba otro dato que me parecía complejo, ¿no? Y es que en el tema de seguridad encontramos un alto índice de personas heridas con arma blanca, ¿no? Luego pasan también en otro tanto con la clasificación de ACE con armas y demás. Digamos, armas cortopunzantes como un cuchillo, una navaja y otras armas, como por ejemplo un revólver, pistola, bueno, qué sé yo. Y esos son datos también, digamos que si uno los cruza, uno dice, bueno, y de aquí, ¿será que le echamos la culpa solamente a los jóvenes? ¿O será que eso también incide? ¿Ese dato también incide? ¿Y por qué nosotros no tenemos unas lecturas, por ejemplo, para poder ah, atacar eso, ¿no? Y atacarlos no es solamente a través de, vamos a echarle policía, vamos a echarle ejército, vamos a crear una red de yo no sé qué para que la gente llame y allá lleguen y los castiguen. No, no estoy pensando en eso, estoy pensando más en posibilidades y acciones sociales hacia las comunidades. Esas son lecturas de este mundo, de lectura de nuestro entorno, lectura de nuestros hábitos, ¿no? ¿Cómo es posible que, digamos, la gran producción dentro de los pequeños municipios en el departamento de Caquetá, ¿sí? Digamos, la gran ocupación está en determinadas instituciones, por ejemplo, en poder llegar a la alcaldía, simplemente porque le ayudo a un político de turno y entonces tengo la posibilidad de estar ahí 4 años porque le ayudé, ¿sí? No obstante, la poca lectura también que hay dentro del territorio, que es un territorio con muchísimas otras oportunidades, ¿no? Bueno, pues definitivamente también, digamos, allí podemos nosotros identificar la posibilidad de leernos, ¿no? De leernos humanamente y de leernos dentro del habitar de ese mundo. Insisto,
que está también como un elemento adicional a todo el proceso de lectura formal que ustedes han aprendido y que me imagino que en la escuela también les insistieron, ¿no? Para este autor también existen otras formas de, ¿qué? De leer, ¿no? Por ejemplo, la naturaleza, o leer cuando va a llover, ¿no? En Florencia es muy común, en el Caquetá, yo creo, ¿no? Sí, en el Caquetá, que uno ve hacia arriba y el cielo está así como medio grisáceo, nublado, entonces va a llover, ¿sí? Allí hay una lectura. Yo todas las mañanas leo también, por ejemplo, el canto de los pájaros, ¿sí? Cuando muchas veces trabajo todo el día y estoy cansado, ¿sí? Soy muy cansado, pues digo, no voy a madrugar tanto como lo hago recurrentemente, sino que pues voy a descansar un poquito, ¿no? Pero yo sé que cuando escucho el canto de los pájaros, ya me he quedado hasta tarde, ¿sí? Y que probablemente estoy bordeando las 4:30, 5 de la mañana, cosa que me inquieta, ¿sí? Pero si previamente yo me despierto, como siempre lo hago, y está todo oscuro, todo en silencio, yo dije, no, yo sé que deben ser por ahí 3:30, 3 de la mañana, bueno, qué sé yo. Ahí también tengo una lectura de esa naturaleza, de esos signos, ¿sí? Porque está inscrita también allí en estos, estos sucesos como los que les menciono de manera natural con la lluvia y el canto, ¿no? Probablemente también en zonas rurales, pues, ¿qué es el cantar de un gallo, no? El cantar de un gallo nos está eh, avisando que ya está próximo a amanecer, ¿no? Y bueno, y así sucesivamente, un sinnúmero de signos naturales que nos permite también leer las condiciones de la vida, ¿no? Bueno, vamos hasta ahí. ¿Ya cuántos vamos? A ver. Bueno, ya estamos aquí 19 personas. Daniela Muñoz está por ahí, Daniela. Sí, señor. Hola, Daniela, buenas noches. Buenas noches, profe. Bueno, Daniela, ¿cómo va? Cuénteme. ¿Todo claro? ¿Alguna Sí, duda, señor. pregunta? No, señor. Hasta el momento todo claro. Listo. Voy a ubicar aquí unas ideas del texto que ustedes van a leer, ¿sí? Pero que quiero compartirles como para tratar de sistematizar las discusiones que presenta Estanislao Zuleta, ¿no? Exactamente está en este texto. Estos son varios ensayos, ¿no? Varios ensayos que están, que se recogieron en este libro, en esta edición de este libro. Y lo que les voy a trabajar o les voy a comentar está en este ensayo que se titula Sobre la lectura, que está en la página 207, creo que a la 218, si la memoria no me falla. 207, así, 218, mira. Eso es lo que ustedes van a leer y van a responder 5 preguntitas que ya les estaré compartiendo dentro del foro, creo que se llama así, foro. Sin embargo, este texto con este autor, pues trae unas ideas que desde mi perspectiva yo las veo interesantes, ¿no? Sobre todo porque Estanislao Zuleta era un filósofo colombiano, una autodidacta, como se dice popularmente, y yo creo que uno de los filósofos más importantes del siglo XX que haya tenido nuestro país, ¿no? Me informaban que estuvo hasta por aquí en la Universidad de Tunja, en la UPTC,
Y él plantea, pues, el ensayo que se titula Sobre la lectura, plantea una serie de reflexiones y de ideas que nos permiten entender qué es eso de la lectura, ¿no? Cómo nosotros entendemos la lectura. También hay otras discusiones frente a la escritura, pero en el gran marco de discusión nos presenta esta idea, bueno, cómo nosotros podemos entender la lectura, ¿sí? La lectura como qué, la lectura para transmitir información, la lectura simplemente como un medio que nos permite acceder a un código, o podemos también entender la lectura como proceso, como hábito, como disciplina, o podemos entender la lectura como comprensión, como información. Bueno, lo que sí es cierto es que la lectura nos, pongámosla en una idea básica, como el autor lo ubica, pensemos la lectura bajo un escenario de posibilidad de comprensión del mundo. Pongámoslo, digamos, en una idea básica así. No obstante, no se queda solamente con eso, ¿sí? No solamente se queda con eso, sino que podemos entender también la lectura como una provocación, ¿sí? La lectura nos debe provocar o nos permite interpelar, ¿no? Y cuando hablo de provocar, hablo en el sentido de que nos ayuda a interpretar, nos ayuda a encontrar sentido, ¿sí? Y también nos permite, pues, entrar en ciertos análisis a través de esas perspectivas que nos presentan, ¿sí? Eso es necesario porque, pues, nosotros siempre, digamos, en la vida lo que constantemente hacemos es tratar de buscar sentido, ¿no? Cuando decimos, eso no tiene sentido, esta relación no tiene sentido, por ejemplo. ¿Qué estás diciendo cuando mencionas que esta relación no tiene sentido, no? O sea, la lectura que has hecho de esa vida es que no has podido encontrar una conexión, una coherencia, ¿no? Ahora, la lectura nos va a permitir también provocar esos otros sentidos, es decir, buscar otras posibilidades de entender, ¿sí? Hasta de entender el mundo. La lectura, digamos, ha insistido en eso, o bueno, digamos, algunos autores han insistido en eso. La lectura que nos permite interpretar y no solamente descifrar, es decir, usted leyó eso y ¿qué entendió? No, no solamente eso, sino que nos permita también abrirnos hacia otros estadios, ¿sí? Abrir nuestro campo cultural. Y abrir nuestro campo cultural es también entender que existen otras formas de vida, o bueno, otras formas culturales y sociales, ¿no? ¿Por qué en determinadas culturas ah, autóctonas o aborígenes de Ghana, por ejemplo, solamente existen dos colores, el blanco y el negro? ¿Sí? ¿Por qué no se utilizan otros colores? ¿Por qué no hay en su lenguaje la posibilidad de decir azul, rojo, verde, sino solamente están esos dos colores? ¿Por qué en la India no se comen las vacas? ¿Qué pasa con las vacas dentro de ese escenario? ¿Sí? ¿Por qué se tienen determinadas costumbres en determinados lugares del mundo? Nosotros también, ¿por qué, digamos, nos comportamos o tenemos ciertas costumbres, ¿no? Decía una vez un holandés que le parecía curioso el sentido del rezar de los colombianos, ¿no? Entonces alguien le preguntaba que por qué. Dijo, porque es que el colombiano que entra a rezar, no entra a rezar para que le vaya bien a él, sino que entra a rezar pidiéndole que le vaya mal al otro. Entonces yo me reía con esa paradoja que presentaba, porque en última era la construcción de sentido que le había dado él cuando asistió a un espacio ceremonial como lo es a estas actividades de la iglesia o de la misa, bueno, qué sé yo, de la oración. Y lo decía un poco también de manera jocosa, ¿no?
porque dice que muchas veces no nos miramos hacia adentro, sino que siempre estamos mirando hacia afuera, ¿no? No importa que a mí me vaya, no importa que yo pida que me vaya bien, ¿no? Pero ojalá al vecino le vaya muy mal para que no me supere. Y esa jocosidad también nos permite representar a través de otros sujetos otras condiciones, ¿no? O de interpretar también, tratar de interpretar y entender nuestras, nuestras cotidianidades. Este concepto de la lectura lo suma Estanislao Zuleta con unas ideas de Nietzsche o Nietzsche, Federico Nietzsche o Nietzsche, un alemán, ¿sí? Un filósofo alemán, que dentro del texto de Así habló Zaratustra, también plantea, digamos, otras discusiones, ¿no? Otras ideas, más que discusiones, otras ideas. Por ejemplo, la primera idea es entender la lectura como un proceso de rumiar, ¿no? La lectura no es una carrera, la lectura es un proceso de rumiar. Por eso nunca se dejen quitar la platica, ¿sí? Y esto es una recomendación, acá entre nos, diría la canción. No se dejen quitar la plata con aprenda a leer en 10 minutos, ¿sí? Lectura rápida. Bueno, probablemente existan algunas técnicas que unos hábitos que uno va ingresando, pero es imposible creer todo ese cuentazo que se da de, usted quiere leerse un libro en 10 minutos, entonces venga yo le enseño para que usted lea de esta manera, ¿no? Y que son técnicas que a mí me parecen, digamos, poco coherentes, ¿no? Entonces, yo en algún momento escuché que hay una técnica que dice, usted no necesita de leer todo el texto, ¿no? Entonces, usted lea, digamos, al inicio, la palabra del inicio, la mitad y la del final, ¿sí? Digamos que por lo regular en un libro como esto yo puedo encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 palabras, ¿sí? Entonces me dicen, usted no tiene que leer las 11, usted tiene que leer las 3, que le estoy diciendo, al inicio, en el centro y al final. Entonces más o menos sería como, le sería maestro, papel de, o papel. Protagonista, asignar, personaje, ¿sí? Y supuestamente, si usted lee así, tiene la posibilidad de reconstruir el sentido y de leer más rápido. Pero esto, insisto, no es del todo cierto. Yo frente a eso me alejo muchísimo si existen estos planes pues de leer así. Y por el contrario, me plego más a esta idea de Nietzsche que recoge Estanislao Zuleta, ¿no? En entender la lectura como rumiar, como masticar, como pasarla, ¿no? Y dice, además, hay que pasarla por como las vacas cuando comen por los diferentes estómagos, ¿no? Y pasarlos por los diferentes estómagos que nosotros podamos, bueno, sí, leí, entendí, reflexionemos sobre esa lectura, miremos qué posición crítica también, analicémosla, interpretémosla, bueno, cuáles son las perspectivas que están allí presentes, ¿sí? Esa es la capacidad de rumiar, ¿sí? La capacidad que tiene la vaca para tenerlo allí, para masticarlo una y otra vez y que esto me lleve a una posibilidad de comprensión, de interpretación, de análisis, de crítica y en lo posible también de construcción de nuestro propio sentido, ¿no? Decía que provocar el sentido, porque definitivamente la lectura nos hace eso, es provocarnos, ¿no? Digamos, es como ese choque, ese inicio, ¿no? Que nos va a permitir entonces encontrar también otros mundos. Pero insisto, la lectura no solamente del libro, porque claro, el libro tiene un componente y es un artefacto interesante, importante, pero también de la posibilidad de que nosotros podamos provocar sentido a través de nuestro escenario cotidiano. Maestro, ¿y ustedes qué opina de las sustancias psicoactivas para la lectura? A ver, pues no sé, las psicoactivas, como por ejemplo yo conozco una
piracetam, creo que es, ¿sí? Bueno, te pregunto, tú me estás hablando de, bueno, esos son psicotrópicas. La marihuana son sustancias psicotrópicas, no, yo creo, yo me alejo, me alejo de eso, ¿no? Pero no sé, Sebastián, ¿tú me hablas de alguna pasta o algo así? ¿O me habla de productos naturales como la marihuana? Bueno, pues No, no te escucho, no te escucho. ¿me escucha ahora sí? Sí, sí, dale. Cuando hice la referencia de psicoactiva, hago referencia a todo tipo de sustancia que Ujú. altere un poco la parte mental, la parte nerviosa para lo que es el tipo de lectura, ¿sí? De los hemisferios pares craneales. Entre Sí. eso están muchos medicamentos y están la parte natural que usted refirió sobre la marihuana. Ujú. Resulta que es que, bueno, yo comparto mucho con personas profesionales de la salud y a mí los médicos especialistas y todos me dicen que el 90% de las personas que estudian medicina, especialmente en las especialidades que tienen que comer libro como un berraco, llegaron e incluso utilizan ese tipo de sustancias para poderse leer un libro en 2, 3 horas y como la mente está un poco más abierta, entonces el análisis y la parte crítica es más, o sea, maneja una interpretación mucho más rápida a una lectura normal sin ayuda de esas sustancias. Entiendo, entiendo, sí. Am, pues mira, eso también depende de los cuerpos, ¿sí? Eso también depende de los cuerpos. Y yo creo que más allá de eso, ¿sí? Más allá de creer que alguna sustancia nos permite ampliar nuestra capacidad, lo que en el fondo sí hay es que debemos iniciar o debemos convocarnos hacia unos estadios disciplinarios, sí, sí, digamos unos estadios de constancia, de hábitos, no disciplinares, sino de hábitos, y tampoco disciplinarios, sino de hábitos, de hábitos. Y esos hábitos también van permitiendo, digamos, avanzar hacia otros escenarios. Yo sé lo que tú me mencionas porque yo recientemente me leía este libro, les muestro ahí. Este es de un médico cirujano de cabeza y cuello, Adonis Tupac Ramírez, y él hace aquí una descripción, ah, digamos, muy compleja, ¿no? Dice que debido al estrés y a la intensidad laboral, dice él acá, al estrés, la presión y la intensidad laboral, dice él que se han venido presentando ciertos desgastes dentro de los sujetos y que hay un gran número de personas que sufren de depresión, hay un gran número de personas que sufren de un desgaste profesional, hay un número que casi no se conoce y del alto, digamos, del alto índice de suicidio dentro de estas comunidades profesionales. Dice también, yo he visto mucha gente alcohólica y también dice, he visto mucha gente en abuso de sustancias, ¿sí? Cualquiera de las que puedan hablarse como psicotrópicas o sustancias psicoactivas, ¿no? Él, por ejemplo, dice que tenía dos, ¿sí? Él dice, mire, yo tenía dos, que eso se volvió casi como un vicio. El primero de ellos era el cigarrillo, ¿sí? Y luego confiesa, ¿sí? De una manera un poco jocosa, dice, el otro era simplemente sexo rápido, decía. Yo estaba y cuenta, yo estaba con tanta presión, turnos de 36 horas, 38 horas, sin poder dormir o dormir una hora y no dormía uno acostado, sino en una silla, turnos en donde le tocaba a uno trabajar y escribir y una cosa y otra, y era tanta la presión porque aquí le decían una cosa, aquí otra, el sistema le dice otra, y yo lo único que quería era, cuando estaba allí, fumarme todos los cigarrillos que podía, ¿sí? Y cuando llegaba a casa, dice él, tener sexo rápido, no quería nada más.
Y eso lo pone, digamos, en una reflexión muy interesante. Pero si me lo preguntas a mí, ¿sí? Yo te digo, contrario a eso, contrario a buscar y creer que si fumo marihuana, que si consumo piracetam, que si consumo yo no sé qué cosa, voy a ampliar mi capacidad lectora y mi capacidad de interpretación, pues lo uno no está conectado con lo otro. Ahora, yo he conocido muchos compañeros muy marihuaneros y excelentes lectores, muy buenos lectores, pero también he conocido a personas que no utilizan ninguna sustancia, ninguna, y son excelentes, excelentes lectores. ¿Sí? Insisto, por el contrario, es poder construir unos hábitos. ¿Cuáles son los hábitos? Bueno, no me voy a leer, perdón, no me voy a dormir viendo, qué sé yo, una novela de esas telenovelas que pasan, ¿no? No, ¿qué voy a hacer? Voy a tener mi libro, ¿sí? Y voy a quedarme dormido leyendo. Me leo una, dos, tres páginas. Probablemente es porque me aburre y me quedé dormido y ya. Pero en la medida también que tengo otros hábitos en que los voy construyendo, bueno, diariamente son 2 horas las que voy a destinar para leer, listo. O diariamente voy a leerme 3, 4, 5 páginas, ¿sí? Pero yo lo pongo más dentro de eso, insisto, dentro de la construcción de hábitos. Y no le doy ninguna eh, aceptación y crédito al consumo de sustancias psicoactivas, psicotrópicas. No, no se las doy, ¿sí? Eso sí no se las doy. Profe, de acuerdo a eso, hace unos años yo estuve, bueno, ahí en la universidad estudiando inglés y yo tenía un par de compañeros que nosotros cuando siempre íbamos a entrar a clase, ellos iban y metían marihuana y decían de que ellos sí prestaban un poco más de atención. Y uno los miraba y esa gente era solo mirando el tablero, pero voladores, voladores. Pues mire, ya les voy a comentar así ya acá entre nos, dirían. Cuando yo estudié literatura, lo que eran literatura y artes, lingüística, literatura, artes, están casi como marcados con un eslogan, ¿no? Un mal eslogan también. Es que son loquillos, ¿no? Son loquillos y les gusta consumir. Y también nosotros teníamos clases a las 6 de la mañana, yo estudié en Neiva, y nada, mis compañeros llegaban desde las 5:30 y ahí pues armaban su porro, se daban en la cabeza y entraban a clase. Pero digamos que eso también comprende, digamos, unos hábitos. El hábito de él es que para poder leer, supongo que tenía que consumir, pero eso es un hábito, ¿sí? Y un hábito además que puede volverse, digamos, dependiente, aunque algunos digan que no tienen tanta dependencia. Y bueno, las discusiones allí, no me quiero meter con esas discusiones porque son igual de amplias, ¿sí? Y con múltiples percepciones. Pero esos son hábitos y eso también depende del cuerpo, ¿no? Mm, no me imagino pues que para poder leer y para poder, digamos, adentrarnos a otros estados de interpretación, se requieran de ciertas sustancias. Eso es un tema un poco dependiente, ¿no? La lectura no está ligada al consumo de sustancias. Por el contrario, la lectura está más ligada a la posibilidad de una libertad en el pensar, ¿no? Ahora, vaya, venga, si usted quiere consumir previo a la lectura. Eso ya, digamos, son otros hábitos que el cuerpo va ingresando, ¿no? Pero lo uno, insisto, lo uno no tiene nada que ver con lo otro, ¿sí? No hay, hasta el momento, digamos, posibilidades de que o estudios serios, científicos, que me digan, oye, es que usted va a tener un mayor poder de concentración si consume tal sustancia, ¿sí? Eso digamos, no están más allá de que les digan a usted, no, es que usted tiene un estado placebo y en ese estado placebo pues tiene usted posibilidades de agudizar ciertos sentidos. Pero insisto, eso comprende cada una de las personas. Yo, por ejemplo, así como vi a un compañero que lo admiraba profundamente porque tenía una capacidad lectora tremenda,
y era un consumidor de marihuana, pero mejor dicho, de una manera así también tremenda, ¿sí? Lo admiraba y yo decía, pero ¿será que lo uno está con lo otro? Finalmente hasta él mismo me decía, eso no hay porque yo lo hago de una forma recreativa y me quiero recrear consumiendo y leyendo. Pero yo también conocí otras personas que quisieron intentar hacer lo mismo y lo único que me decían, no, esa vaina me dio fue ganas de vomitar, me dolió el estómago, yo con ganas de ir al baño y bueno, y ¿qué hacía si Profe, tenía que leer? ¿Sí? ahorita, ahorita que usted dice eso, yo estuve trabajando en el SENA hace un par de años y una vez tuvimos una actividad en Morelia. Entonces, pues a mí me dio mucho impacto porque era gente, si me entiende, pues de un estatus pues mucho superior a puros instructores, coordinadores. Cuando llegaron allí dijeron, bueno, pues todos sabemos que todos los que hemos estudiado MBC de Ingeniería Ambiental, tenemos la marihuana en las venas. Y sacaron esos tabacos ni la hijuela. A mí me dio vaina porque yo mira un poco de instructores, pero eso fumaban marihuana de una y le dijo a otro amigo, no, marica, bueno, porque de pronto aquí nos pasa algo. Y nos montamos en la moto y chao. No, claro, pero digamos son actividades recreativas. Insisto, yo no me quiero, digamos, meter en esas discusiones, pero en otros países se entiende ese consumo como un consumo recreativo, ¿sí? No como consumo fin, sino como consumo medio. Mire, si ustedes quieren conocer qué es eso del consumo como fin, le hace a Carlos Castaneda en un texto que se llama Las enseñanzas de Don Juan. Este trabajo le enseña a uno a entender para qué es el consumo. ¿Para qué es el consumo, por ejemplo, dentro de esos estadios, dentro de estos espacios de territorio como de la Baja California, en donde consumen peyote, por ejemplo, que es mucho más fuerte, ¿sí? El humito, que es un poco de hongos, o la datura blanda también, ¿sí? Que son un sinnúmero, digamos, de sustancias pues que lo ponen a uno en, en otra, en otra, en otra dimensión, ¿no? Pero también, digamos, eso tiene, insisto, eso tiene otras lecturas que no es exclusivamente, digamos, la mala lectura, ¿no? Sino que, insisto, una lectura recreativa. Yo también conozco a muy buenos profesionales, excelentes personas, excelentes familiares, sí, excelentes sujetos, y que consumen, ¿sí? Pero lo consumen, digamos, insisto, como un escenario recreativo. Así como aquel que se consume un cigarrillo. Y es contradictorio. Muchas de esas personas no consumen cigarrillo, ¿sí? Muchas de esas personas no consumen cigarrillo. Pero insisto, es un poco también como de ver y leer esos temas desde otros ámbitos, desde otros escenarios, que es el escenario recreativo. El problema es cuando eso se vuelve un fin, no un medio. Y si quieren saber eso, pues les recomiendo para que entiendan todo el tema de las sustancias, de lo que provoca, de lo que significó, de la historia de las sustancias a través de las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda, que fue un antropólogo que se fue a buscar a Don Juan para que le enseñara cómo manejar todas esas vainas cuando consume ese sinnúmero de sustancias. Pero insisto, vuelvo sobre la idea. Lo uno no está ligado con lo otro. Lo uno no está ligado con lo otro, ¿sí? Y pues eso sí ya depende de los cuerpos, ¿no? Eso sí ya depende de los cuerpos. Como a algunas personas les parece muy placentero también leerse algún libro de literatura y formarse un cigarrillo. O leer y consumir tinto. ¿Sí? Eso comprende esos escenarios también de hábito. ¿Listo? Creo que me preguntaba Sebastián. Sebastián, ¿sí? Pues esa es mi percepción, ¿no? Sebastián. Sebastián, ¿se fue? Sí, señor, sí.
Sí, esa me pareció, pero insisto, Sí, sie- señor, sí. siempre respetando, Sí, maestro, hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Listo, listo. No, les decía, eso también, digamos, depende de los cuerpos, ¿no? ¿No? En eso, yo tengo una lectura muy diferente de lo que es la marihuana. No la consumo, ¿sí? Pero yo tengo, digamos, una percepción completamente diferente y no como el gran demonio, pues, sino que hay discusiones que son muy profundas y que son interesantes también conocerlas. Bueno, les decía entonces, para salir de esta lámina, que la lectura está ligada entonces a provocar, interpretar, analizar, ¿sí? Y en eso, digamos, a pensarla también como una capacidad de rumiar, ¿no? Y dentro de esa capacidad de rumiar, pues nosotros debemos entender también que existen ciertos estadios que aquí se pueden denominar como categorías de pensamiento o bueno, o formas también, o procesos dentro del pensamiento que nos ayudan también, digamos, a entender ese proceso de lectura, ¿no? Hablamos de capacidades dentro de la lectura, capacidades de admiración, capacidades de oposición, capacidades de creación. Eso lo van a, luego lo van a retomar con Zuleta, con una metáfora que plantea Nietzsche. Y es que definitivamente la lectura nos permite o nos ayuda y hacia eso está convocada a que nosotros nos podamos admirar, ¿no? Digamos, y esa admiración es una admiración que nos cuestiona, ¿no? Que nos cuestiona, que nos permita tanto reconocernos, pero también que nos permita descubrir. Por eso es tan importante la lectura, ¿no? La lectura que nos permita descubrir otros sentidos, otras realidades, ¿sí? Por ejemplo, yo cuando estudiaba Derecho, recuerdo tanto que para esa época salió la sentencia del aborto, ¿no? Digamos, de las 3 disposiciones que permitió la Corte Constitucional para lo que se denomina el aborto, ¿no? Y hay, digamos, tres momentos allí, tres instancias que son muy importantes y que en su momento también nos permitió como confrontar ciertas realidades de nuestro entorno cultural, ¿no? El primero de ellos es que en una sociedad completamente, digamos, formada por toda una instancia católica, pues hablar de aborto es un sacrilegio, ¿no? Para la iglesia, especialmente para los curas que supuestamente nunca han tenido relaciones ni van a ser padres, pues ellos decían que se habla vida desde la concepción, es decir, desde el acto coital como tal, ¿sí? O porque la misma iglesia ha manifestado que los procesos sexuales solamente deben estar destinados para la procreación. Entonces ustedes ven, por ejemplo, no sé, estas iglesias como los mormones que no se cuidan y dicen, pues, lo que venga, ¿no? Entonces ve uno familias con una chorrera de hijos, ¿no? O con el adagio popular de que todo niño viene con el pan debajo del brazo, ¿no? Yo no sé quién se habrá inventado esa vaina tan terrible. Pero de todos modos, vuelvo con el ejemplo de la lectura de esta sentencia. Definitivamente cuando salió la sentencia nos perturbó, digamos, a la sociedad la perturbó, ¿sí? Y nosotros en ese momento también empezamos a descubrir otras definiciones de lo que significa hasta ser mujer, ¿sí? Empezar a hablar de los derechos reproductores. ¿Cuándo se había hablado de eso? O sea, ¿cuándo se había hablado de la disposición y el respeto que se le debe dar a la mujer en la decisión que se toma
por ejemplo, cuando manifiesta su deseo de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Y aunque nosotros estamos muy, muy atrasados con lo que se viene, digamos, avanzando en otros países y en el mundo, ¿sí? Porque ahora la discusión es eh, aborto legal y seguro en cualquier momento, ¿sí? Mira las discusiones que se están dando en Argentina con todo el movimiento verde, ¿no? Eso es interesante. Y lo que hay en otros países tienen la posibilidad y como una actividad médica, mire, yo quiero abortar, se hace todo el proceso y se lleva a cabo el famoso legrado, ¿no? Sin tanta, digamos, disposición de creencias en que muchas veces también se afectan ese derecho, pero son las discusiones que se vienen dando, ¿no? Son nuevas discusiones. Y ahí también, como les mencionaba con el tema anterior, pues ahí también, de manera personal, yo tengo una lectura, ¿no? Y la lectura es definitivamente respetar los derechos reproductores de la mujer. Si la mujer decide la interrupción, pues si existe la posibilidad. En Colombia, pues solamente tenemos 3, ¿no? Ustedes recordarán por un tema de malformación del feto, por un tema en donde la vida de la mujer se ponga en peligro y cuando existe violencia sexual, por ejemplo, una violación, ¿no? Um, pero bueno, insisto, vuelvo otra vez con el ejemplo. Cuando nosotros conocimos esa sentencia, definitivamente allí lo que hicimos fue perturbarnos un poco. Y la perturbación es que sea tan mala, sino que comenzamos a ver de otra forma, ¿sí? En otro sentido, con otros ojos, lo que significa ser mujer, lo que significa ese acto reproductor y las disposiciones también legales que se vienen dando y se vienen manifestando en diversos países, ¿no? Pero inicialmente esta capacidad de admiración es que podamos nosotros entender que la lectura nos ayuda a encontrarnos con otra voz, con otros sentidos, con otras realidades, con otras capacidades, con otras formas. Eso es fundamental identificarlo, ¿no? También de oponernos, ¿no? Digamos, la lectura nos permite reencontrar esa capacidad de oposición. Y cuando hablo de la capacidad de oposición significa que puedo encontrar otras ideas que circulan en el mundo diferentes a las que yo tengo, ¿sí? Y diferente en oposición, que también, digamos, es una idea de avanzada, ¿no? Definitivamente, si nosotros no nos pusiéramos no hubiéramos tenido, digamos, la posibilidad de lo que está sucediendo actualmente en el país, de la oposición que se está formando al actual régimen que tenemos dictatorial, pues definitivamente no podríamos ver qué es lo que está sucediendo en el fondo, en la realidad social, ¿no? Y es que la realidad social no es que todo mundo anda feliz, sino que si el DANE dijo que se han triplicado las cifras de pobreza, ahora imagínense las realidades en estos territorios, como por ejemplo en Cali, en la zona del distrito de Agua Blanca o en Siloé, donde definitivamente no hay oportunidades para esta población, ¿no? En donde la brecha de pobreza se ha crecido, pero también la brecha de desigualdad. Para nadie es un secreto que es que nosotros llevamos dentro de los primeros lugares en los países más desiguales, ¿sí? Y eso es una bomba que va creciendo allí y que en este momento está explotando. Son 12 o 13 días de paro, ¿sí? Esto se está entendiendo igual como lo que sucedió en el paro del 70, el 71. Pregúntale a sus abuelos para que de pronto les comente qué es lo que está sucediendo. O lo que sucedió ahí en el Caquetá con las marchas campesinas, con las marchas cocaleras, ¿sí? Que eso también se volvió una bomba que lastimosamente el Estado no entró a resolver y que por el contrario lo que hizo fue entrar en oposición y en contradicción. Pero eso no es malo, del todo no es malo. Digamos, autores como Boaventura de Sousa, como Aníbal Quijano diría, nosotros necesitamos de oposición, necesitamos de los problemas, necesitamos de las contradicciones, de eso se requiere, porque las sociedades así se van pensando. Y en este momento nosotros, después de todos estos 12 días de paro, de toda esta oposición que se ha hecho, por ejemplo, en esta realidad nacional,
debemos salir pensando una sola cosa y una cosa por encima, ¿sí? Y es que venga de donde venga, debemos rechazar nosotros la muerte. La vida debe estar primero. La vida debe ser un elemento esencial, sustancial de protección. Y es imposible que quienes tienen el deber de garantizar la protección de la vida en este momento están sacando sus fusiles y sus armas a matar a la población, que de una u otra forma no tienen ningún escenario de comparación simplemente porque se arman con palos, garrotes o piedras. Eso no tiene nada que ver para el gran accionar que se viene presentando a través de darle plomo a la gente. ¿Sí? Es decir, insisto, esta oposición de lectura que en este momento se da es para decir definitivamente nosotros debemos defender la vida, consagrar la vida, ¿sí? La vida como un elemento fundamental del desarrollo social, ¿no? Y la lectura también nos permite eso, digamos, la capacidad de oposiciones de otras ideas que nos encontramos y que nosotros nos podemos alimentar, ¿no? Y finalmente una capacidad de creación, definitivamente leer nos permite crear mundos posibles, crear condiciones diferentes, ¿no? Y, digamos, ligado a esa inocencia, que la inocencia no es no saber, sino que nos permita entendernos en otros estadios de creación, ¿verdad? Eso es fundamental que nosotros lo tengamos en cuenta porque ahora les voy a presentar las tres metáforas que que retoma Zuleta para poder entender estas capacidades, ¿no? Profe, unos compañeros por cuestiones laborales y de internet no pueden estar más en clase. Bueno, ahorita que los llame ustedes me ayudan a corroborar eso, ¿sí? De todos modos, pues va a estar el video para que ustedes puedan acceder a ellos, ¿sí? Aquí hay otra idea que también es interesante del proceso de la lectura también como un escenario de interpretación. ¿Y yo para qué interpreto? Si no es para tratar de darle sentido y comprender ciertas realidades, ¿no? Y entender entonces ese proceso de lectura también como un proceso de trabajo. Leer es trabajar, diría Zuleta, ¿no? Leer es trabajar, ¿sí? Y entendamos, digamos, el proceso del trabajo como un proceso también de formación, ¿no? Y un proceso de formación que me exige, ¿sí? Y un proceso de formación que me cuestiona, que me interpela, y un proceso de formación que me alimenta también. Es fundamental identificarlo dentro de esos estadios. Finalmente también hay otra idea, que es la idea de escritura, ¿no? Y una escritura que está destinada a la idea de texto también como múltiples sentidos, ¿sí? Múltiples ideas también que me permiten alimentarme. Y la escritura también como una posibilidad y una capacidad de cautivar, ¿no? Pero también, digamos, nos cautiva, ¿sí? El texto, la escritura nos cautiva, pero también nos perturba por toda la información que allí se puede desatar. Por eso es, insisto, tan importante entender la lectura y los procesos también de escritura, pero en este caso la lectura como un proceso de esfuerzo, ¿no? La escritura para cautivar, pero también para perturbar. La lectura también me perturba, ¿sí? Y perturbar es un poco sacudir de esas realidades que yo creo que es la vida, ¿no? Algunas personas me dicen, profe, pero es que la vida es así. Y dice, pero ¿de dónde usted saca eso, que la vida es de esa forma? ¿Si acaso no hay posibilidades también de pensarse la vida de otra forma? No es que así estamos, profe, es que la vida debe ser, la vida, el derecho y el Estado debe ser una forma estricta. Y uno dice, pero bueno, ¿y de dónde se saca eso? ¿De dónde se cree que la vida debe ser de esa forma, ¿no? Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie ni hacerle mal a su persona, aunque piense y diga diferente. Esa es la traducción que realiza Jaime Garzón al artículo 12 de la Constitución Política, cuando lee y hace la traducción desde esa lengua es guayú, ¿no es cierto, Michelle Méndez? Nadie podrá llevar por esa traducción es hermosísima, ¿no? Por ejemplo, ahorita que mencionaba lo del tema de la vida, escúchenla.
Nadie le Sí, podrá sí. llevar por encima de su corazón a nadie. Increíble, tantos años después de muerto, el tipo nos sigue dando lecciones de dignidad, paz y reconciliación. El tipo es mi ídolo, profe. Ah, no, qué bien, qué bien. Jaime Garzón era un pensador de esos grandísimos, ¿no? Y lo mataron por eso, por cuestionar, por reírse, por perturbar, digamos, la sociedad, ¿no? Y perturbarla no es salir e incendiar, ¿no? Perturbarla es ponerla a pensar, mire, nosotros nos reímos de esta realidad, nosotros nos reímos de nuestros, pero mire, mire en dónde estamos, ¿sí? Llevamos 20 años a manos de un sujeto, 20 años, porque eso es lo que llevamos, a manos de un sujeto, y mire dónde estamos. Algunos creerán que lo que ha faltado es bala, algunos creerán que lo que falta es, mejor dicho, darle garrote. No, yo creo que, digamos, las situaciones no están como para eso, ¿no? Insisto, nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie ni hacerle mal a su persona, aunque piense y diga diferente. Aquí lastimosamente quien diga y quien piense diferente, pues ahí los matan, ¿no? Bueno, pero insisto, digamos, esa lectura, pongamos la lectura de Garzón a través de esa traducción hermosísima que realiza, ¿sí? Esa traducción hermosísima que nos realiza, que nos cautiva, pero también nos perturba. ¿Por qué? Porque tratamos de leer la realidad de otra forma, ¿no? Pensarnos que definitivamente eso que nos presenta Jaime Garzón, que nos comparte, nos debe perturbar. Y la perturbación es para entender que definitivamente debemos salir hacia una sociedad, debemos pensarnos hacia una sociedad que nos permita realmente proteger y defender la vida, ¿sí? Que estamos, mejor dicho, con una necesidad, que estamos sedientos de poder entender la vida como una institución sagrada, ¿sí? Y no creer que lo sagrado está simplemente ir los domingos a misa y después salir como hicieron muchos sujetos en Cali, que salieron con camisetas blancas, que a pedir yo no sé qué, y cómo terminó la vaina, los de camiseta blanca, quienes pedían paz y pedían desbloqueo, salieron fue armados a dispararle a la población, ¿no? Y sobre todo con Oye, una pero es que realidad también eso era severa. obvio, eso eran los narcos de Cali, son paracos de Cali. Yo en esto, ahora que lo menciona, hay unas bombas de tiempo también territoriales tremendas. Cali es una Sí, de esas. Cali es una. sí, Medellín, porque digamos Medellín, eso, la diferencia que hay entre Ciudad Jardín sí, claro, Y es Siloé es abismal. tremenda, exacto, eso es Y, tremendo. La y gente que pues, tiene todo, ¿sí? Y la gente que le falta todo. Todo es todo. Mire, para nadie es un secreto que Medellín, ¿sí? Que Antioquia tiene un gran proceder a través de la oficina de Envigado, ¿sí? Que día un amigo me decía, mire, yo estuve, yo no sé en qué sitio, lo nombró allí, dijo que es un parque de skate, dijo, y allá todo el mundo consume marihuana, ¿sí? Dijo, y es impresionante que llegó la policía, dice, a consumir allí, y solamente hay unas personas autorizadas para vender sus cigarrillos de marihuana. Y hay unas personas también autorizadas para vender sus cositas que pagan pues su impuesto a estos sujetos que mueven todo este tema. Eso es una bomba de tiempo. Y les doy una muy cercana a nuestro territorio, al territorio caqueteño, Pitalito. Pitalito, ¿sí? Ahí también hay una bomba de tiempo, ahí también hay una bomba que lastimosamente todo el mundo se hace el de la vista gorda, ¿sí? Todo el mundo se hace el de la vista gorda. Bomba de tiempo también. Problemática social, el Cauca. Tremendo, 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 ¿sí? Pero lastimosamente, pues pareciera que realmente nos lleváramos el corazón encima de los otros porque las realidades de este territorio son complejas. Bueno, de todos modos, estos también son lecturas de la vida, ¿sí? Que ojalá nos perturben y ojalá nos hagan sentir, porque la realidad que tenemos es una realidad compleja en este territorio, ¿sí?
Definitivamente las lecturas también tienen su contexto, ¿no? Y unos contextos que nos sitúan en qué mundo es que andamos. A pesar de que hablemos de mundos abiertos, también hablamos de contextos, ¿no? La lectura que nosotros estamos dando en este momento a la realidad nacional, pues es diferente también a las realidades de otros países, a lo que sucedió, por ejemplo, en la primavera que le llamaron latinoamericana, con todo lo que se ha venido movilizando en Chile, ¿no? Digamos, movilizaciones también en otros países, diferente a las condiciones que sucede en Bolivia, ¿no? Que sucede en Ecuador, ¿sí? Porque allí hay una lectura de contexto, ¿no? No es que lo uno se repita sobre lo otro, sino que definitivamente en este mundo abierto tenemos posibilidades de múltiples significados de esta realidad. Estos son las tres metáforas que les decía de la capacidad del camello, ¿no? Digamos, esa capacidad también de soportar, ¿sí? La capacidad del león, lo que hacemos en el texto, ¿no? Digamos, una capacidad de confrontar, y eso es lo importante, leemos y no solamente damos razón de lo que leemos, hay que confrontarlo, hay que pensarlo, hay que reflexionarlo. Bueno, definitivamente yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. ¿Cuáles son mis elementos para no estar de acuerdo, para sí estar de acuerdo? ¿Por qué lo estoy? ¿Sí? Y finalmente la lectura como un estadio de, dice él, capacidad del niño, pero es la capacidad de creación, ¿no? La lectura como esa capacidad del niño. El niño no le teme a nada, no le teme a equivocarse. El niño se equivoca y va aprendiendo, ¿no? Pero en la medida que va aprendiendo, también va creando otras instancias, otras referencias, otras condiciones. Por eso es tan importante que nuestros niños tengan esa posibilidad abierta, ¿no? No importa cómo lo digan, no importa cómo lo haga, ¿sí? Pero hay que permitirle a ellos que creen, ¿sí? Ahora, uno sabe, digamos que en esta sociedad disciplinar, que todo debe disciplinarse, también debemos entender que hay una capacidad de creación y que la lectura también nos permite eso, ¿no? Tener esa capacidad de creación. Chicos, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Todavía nos queda o no nos queda? Pues ya son las 9, Son profe. las 9 en punto, profe. Pues, Es decir, pues no sé, profe, no sé qué dicen mis compañeros si seguimos adelantando un poco más. 5 minutos de recreo, no mentira. Hola, profe, buenas noches. hola, Profe, qué pena, es que pues realmente yo puedo hasta las 9 porque yo ya me encuentro en mi sitio de trabajo y es con público y no puedo tener el listo, teléfono. listo. Dejemos entonces hasta acá y nos encontramos el miércoles. Voy a subir a la plataforma entre hoy y mañana, ¿sí? La actividad en el foro. Va a haber un foro, ¿listo? Para que ustedes me respondan allí. 4 preguntitas y una pregunta, digamos allí, muy sencilla. Toda a la luz de la lectura del texto sobre la lectura de Estanislao Zuleta. ¿Listo? Vale, profe. Bueno, chicos, Bueno, pues profe. Señor. muchísimas gracias por su tiempo, muy amable por la puntualidad. Nos vemos entonces el miércoles, Bueno, ¿listo? maestro, listo. Bueno, señor. Gracias, profe. Bueno, muy amable. Bueno, buenas noches y para los que están trabajando, que tengan un buen turno. Chao, chao. Chao, No, chao. gracias a usted, maestro. Gracias a usted por compartir sus conocimientos con nosotros. Listo, ok, para eso estamos. Se cuidan.